Bienvenidos amigos y amigas a esta edición de la doctrina del shock, economía para dummies, economía veloz, economía rápida. Bueno, saben que recientemente, el mismo día que se murió el Papa, aprovechó el señor del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, para salir por la puerta de atrás. Este señor Klaus Schwab nadie lo conoce, pero es Lex Luthor, es el que gobierna el mundo en las sombras. Es un calvito, tiene la misma cara. Yo creo que es Lex Luthor, de hecho, literalmente. Our generation has reached a turning point, confronted by truly existential problems: climate change, exploitation of nature, nuclear possible incidents, or even worse, extreme poverty and viruses. They all can lead to an extinction of large parts of our global population. And we have seen how much dealing with those risks, such as COVID or global warming, have again fragmented populations. And finally, the fourth industrial revolution offers us tremendous opportunities. But at the same time, technologies as computing, quantum computing, blockchain, genetics, and so on, they also could create deep societal fragmentation. Si no es Lex Luthor, se le parece bastante, igual que Bill. Bueno, ahora pusieron a otro señor en el Foro Económico Mundial que se llama XXX y tiene cara de reptil, directamente tiene un ojo extraño. Y era el ex CEO de Nestlé, que afirmó en su momento que el agua no era un derecho humano. Lo afirmó previamente a que posteriormente se privatizara el agua, precisamente después que el tipo lo afirmó. O sea, se ve que ya tiene poder desde hace rato, ¿no? Claro, a Nestlé le interesaba privatizar el agua porque, según hemos podido ver por ahí en algunos documentales que han salido, que les pondré alguna información por aquí en este programa. Pero justo pues se ha dado la dimisión oficial pues esta otra semana y dimite como presidente del Foro Económico Mundial. Ese grupo de poder que también organizaciones internacionales, supranacionales, que pues vienen a dictar muchas veces. Sí, que deciden tantas cosas, sobre todo las políticas y las agendas, luego de los países, que sí, los presidentes de los cuales acatan, muchas veces dando las espaldas a los ciudadanos que los han votado, obviamente. Que y no pensando en ellos, no pensando en el pueblo, que son organizaciones criminales, no lo olviden. Pues el hombre que le releva es, aquí lo tenemos, lo podemos ver, Peter Brabeck, el nuevo presidente del Foro de Davos. Dice aquí en esta nota, criticado por los ecologistas, ahora veremos por qué, ¿no? Venga. El tema es que ha trabajado como CEO de la empresa Nestlé, claro, casi toda la vida, y no solo de Nestlé, también ExxonMobil lo había tenido de CEO a él muchos años, y bueno, pues tiene un pasado, sobre todo en Nestlé, pues con la historia que tiene Nestlé, ya lo sabemos, más que escabroso, ¿no? Sobre todo de los manantiales. Claro, sobre todo con el tema del agua, relacionado con el cacao, porque necesitan mucha agua para poder el tema de sembrar, de cultivar, y por eso en su día, que ahora si quieren vemos el vídeo, que lo tengo guardado, con las declaraciones que hizo sobre el tema de la privatización del agua, ¿no? Porque dijo que el agua, lo vino a decir o a plantear, ahora lo veremos en el vídeo que lo he encontrado, al menos planteaba si realmente eso no es un derecho humano, y decía que pues se tenía que privatizar lo que es el agua. Y varios escándalos que le han seguido a Nestlé con este tema y con otros en relación a la privatización de este recurso que el agua... Lástima que esa agua no fuera envenenada. ¿Perdona? ¿Lo he dicho en voz alta? No. Ay, perdón, lo he pensado y lo he dicho en voz alta. Perdón. El micro, disculpa, Julio, sí, perdón. Bueno, hubo mucho revuelo en su día por las declaraciones estas, si lo decía en serio, si simplemente lo estaba proponiendo. El caso es que el agua desde hace un par o tres de años cotiza en bolsa. Yes. Eso es un hecho. Sí. Lo dijera con una intención, con otra. El caso es que el agua cotiza en bolsa, como todos los bienes del mundo prácticamente. ¿Vale? Si claro, alguno debería cotizar, en todo caso era el agua, que habrá que conservarla, habrá que mantenerla, habrá que crear las condiciones para que todo el mundo pueda tener acceso a ella, y para eso se debería encargar los estados, los gobiernos, la gente que está puesta allí para el bien común.
para el bien común, no para el bien privado por encima de... Porque somos tontitos y no podemos gestionarnos nosotros. Cotiza en bolsa desde hace unos años atrás, ya lo sabemos. Entonces, bueno. Desde antes de 2020 creo, incluso. Sí, ya puede ser. Porque nos preguntan en el chat, ¿desde 2020? No, desde un poquito antes de 2020. Ustedes me lo van a confirmar, pero creo que es así. Entonces, bueno. Déjame un detallito. Sí. Un detallito, es que me ha saltado el chip. Resulta que nos has dicho que Nestlé es un saqueador de agua pública, de recursos públicos. Yo te he dicho que lo digo yo. Hay muchas noticias. Ahora veremos algunas, algunas. Lo digo yo. Se han apropiado de los manantiales, como Iberdrola de muchas presas, etcétera, etcétera, de recursos que son de todos. Eso por un lado. Y que se necesita mucha agua para hacer, por ejemplo, el cacao. Esto es otra realidad, pero también los que utilizan, yo ya he dejado de utilizar la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial también necesita mucha agua para refrigerar sus servidores monumentales, monstruosos que tiene, y esos son recursos que también se gastan de nuestro dinero para crear su nuevo orden. O sea que no solamente el cacao, es también la inteligencia artificial que para refrigerar sus, repito, servidores, grandes y monstruosos servidores, necesitan agua para refrigerarlos. Así que, si queremos ir contra estos imbéciles, también una buena cosa sería no utilizar la inteligencia artificial. Dicho esto. Sí. Y aquí, bueno, como os decía, mira, también ha destacado, dice, como miembro de la Junta Directiva de Credit Suisse, de L'Oréal y de Exxon Mobil. Ah, L'Oréal, porque yo lo valgo. Sí, y también relacionado con la Fórmula 1, ¿no? ExxonMobil, que si hacen una búsqueda rápida, por ejemplo, California demandó a ExxonMobil por engañar a los consumidores con el reciclaje de plásticos. Bueno. También, pues bueno, pues, obviamente, también. este hombre luego te dirá, no, hay corrupción en todos lados, yo no sabía, etcétera, claro. Pero bueno, tantas y tantas. El CEO, por ejemplo, este hombre que también multa, aquí vemos la nota en su momento, multa de 2 millones de euros a Nestlé por el fraude en la venta de agua mineral en Francia. Y esto fue el año pasado, ¿eh? O sea, esto hace poquito. Qué facha soy. Obviamente él a lo mejor ya no estaba de CEO en Nestlé, pero bueno, de esos barros, estos lodos que dicen. Eres un fascista. También, pues... Por ejemplo, aquí en Venezuela, la empresa Polar es la que maneja de Pepsi-Cola de Venezuela y Coca-Cola, y es la que maneja Minalba, que es quien nos vende los 5 litros de agua mineral venezolana, extraída de manantiales venezolanos, ¿verdad? Nuestra agua maravillosa, nos las venden en $5 a 5 litros. Y de resto tenemos que usar agua pues sucia, que sale de las cañerías sucias, que las cañerías se rompen todo el tiempo. Tú viajas por Venezuela, aquí hay tanta agua que por todos lados ves botes de aguas blancas constantes, en todas partes ves chorros así saliendo, pero en las urbanizaciones no hay agua, porque el plan, o sea, la doctrina del choque en Venezuela es generar infraestructuras débiles, aquí se rompe todas las semanas la cañería y los vecinos se vuelven a romper, que espera que vengan. Y yo, bueno, no se les ocurrirá poner una cañería de metal o algo serio, no. Una mierda de plástico ahí que se ve que nada más con el uso del agua, o sea, se va a romper. Bueno, y se rompe toda la semana. Y las aguas llegan sucias, etcétera, huelen raro. Entonces la gente tiene que comprar agua mineral. Gracias a Dios, para salvarnos, se han creado servicios de purificadores de agua, gente que compra unos filtros y te vende el agua más barata de lo que te la vende Coca-Cola, el agua oficialmente envasada, ¿no? Pero aquí se apoderaron las multinacionales de nuestra agua. Pero en España, en todas partes se han apoderado. Y esto era lo que anunciaba este señor, que ahora es el director del Foro Económico Mundial. Entonces yo quería en esta ocasión, en la doctrina del shock, darles una clase rapidita de economía, porque, la economía, pues lo digo por experiencia propia, la economía es un tema que a nadie les gusta, a los que tenemos temperamento artístico no nos gusta. Pensamos que la economía es para gente de esas inversores y vainas. Nunca hemos entendido la gente que se leía la sección de economía del periódico. Mi papá era economista, yo no entendía qué coño leía ahí. Pensé que eso era para los millonarios nada más, ver las cosas de la economía. Pero viendo cómo funciona el mundo y viendo cómo ha funcionado mi vida, y viendo que yo criticaba al gobierno porque se endeudaba y tal, y yo era incapaz a veces de manejar mis propios recursos correctamente, entonces decidí tratar de entender un poco la economía, ¿no? ¿Qué era lo que significaba la economía? ¿Por qué era una ciencia tan importante? ¿Y por qué de todas las ciencias sociales, ¿verdad? Como la filosofía, sociología, bueno, de todas descienden de la filosofía, pero de sociología, antropología, tal, que a mí me resultaba muy interesante, es la economía no tanto. Sin embargo, la economía es clave, ¿no? Y mi papá, que era muy literario, yo siempre me llamó la atención porque le dio por estudiar economía, ¿no?
Entonces, les voy a dar una muy breve clase de economía para dummies, o sea, economía en lenguaje malandro, así rapidito para que lo entiendan, la importancia de la economía, la importancia de que este vampiro, este reptil, esté dirigiendo el Foro Económico Mundial, la incidencia que tenía el Foro Económico Mundial en el mundo en los últimos 50 años, que, a ver, ese señor Klaus Schwab, que era el presidente del Foro Económico Mundial, no solo era el presidente del Foro Económico Mundial, era el fundador y dueño absoluto del Foro Económico Mundial. Era el papá de los helados. Él creó el Foro Económico Mundial. Entonces Klaus Schwab creó el Foro Económico Mundial, un organismo privado, ¿verdad? Donde él, que estaba muy enchufado, invitaba a presidentes y a personas del mundo entero, a políticos y a gente, y fue formando un grupito, los invitaba ahí, les daba comidita, no sé, los invitaba para sobornarlos, para algo. Invitó hasta a Carlos Andrés Pérez. Entonces, claro, entre que se juntaba con gente que manejaba los destinos del mundo y además se llamaba Foro Económico Mundial, parecía, y además funcionaba en Suiza, ¿no? Donde funciona también la OMS y donde funcionan todos los organismos internacionales, parecía que ese organismo era público, global. Eso le daba ese prestigio, Foro Económico Mundial, como Banco Mundial, como Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario Internacional también es una verga como esta vaina. Son organismos privados, pero con apariencia de que instituciones públicas, como aquí, bueno, para que vean cómo se hace, yo pongo en Venezuela Instituto Nacional, creo una marca que se llama Instituto Nacional de Conspiranoicos Asociados, y entonces yo represento a los conspiranoicos nacionales de Venezuela. Bueno, porque así se hace el Colegio de Médicos de Venezuela, el que se agarra la asociación de no sé qué, las asociaciones, pero que dicen médicos de Venezuela, médicos del mundo, ¿no? Que ahora se ha empezado a popularizar que la gente haga eso, porque ya que el Foro Económico puede llamarse mundial. Pero bueno, lo cierto es que esta gente, ¿verdad?, que es privada, ha tenido una influencia terrible en la economía en los últimos 50 años, desde que este tipo empezó en el Foro Económico Mundial, ¿verdad? Estamos hablando de que la calidad de vida de la gente ha disminuido por lo menos un 70%, que la calidad de los productos de que se generan, que se manufacturan, ha disminuido un 80% y se han encarecido los productos de buena calidad a precios astronómicos. Entonces, todo este proceso que ha sido por varios flancos, el abaratamiento de los productos, la mano de obra, la deslocalización de empresas que sacó las empresas de los países desarrollados, donde tenían ciertos derechos laborales los empleados, de donde tenían tal, mandaron esas empresas a China para que trabajaran con mano de obra esclava proveída por el gobierno comunista chino, porque el comunismo es un negocio de los banqueros. Entonces ellos llegan, montan un gobierno comunista, ¿verdad? Así como le hicieron los ingleses en su momento la guerra del opio a los chinos, y los llenaron de opio para que la sociedad estuviera hecha una mierda, para que se descoñetaran. Así como hicieron en su momento, que hay una película. Asimismo, influenciaron las políticas económicas de los países, influenciaron las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional, le dijeron a los países qué podían producir y qué no podían producir y cómo lo podían producir, y paralelamente mandaron las manufacturas de todas las cosas a Asia, no solo a China por el gobierno comunista chino, además que hicieron una transferencia de tecnología. China se fue quedando con todas esas patentes, fue mejorando la tecnología de las computadoras y de todas las cosas que le mandaba Bill Gates y Elon Musk, porque Elon Musk también tiene negocios importantes con China. O sea, todos estos tecnócratas de Silicon Valley, el adorado Steve Jobs, que fue uno de los que inventó usar mano de obra esclava en Asia. Y primero empezaron con las empresas informáticas, después se fueron las empresas de ropa, el Nike, Adidas, todas estas empresas, a explotar el hambre y la miseria en el tercer mundo y a vender los productos, a producirlos a $1, una pelota de fútbol Adidas, a producir el costo entre el material, la mano de obra, la huevonada, era $1. O sea, al niñito le daban 20 céntimos diarios por la bola, de 20 céntimos de dólar, que allá es una millonada. Esa es otra, que allá en aquellos momentos era una millonada. El niñito era millonario y la familia lo ponía a trabajar porque era millonario. Después esta bola, ¿verdad?, te la vendían aquí a $300.
porque tenían que pagarle a Ronaldo o a una de sus figuras, Maradona, o a uno de sus futbolistas el sponsor de los millones, porque a este por jugar fútbol, aparte de porque que el club de fútbol le pagara millones, también Nike y varias le pagaba millones por salir en la foto con los mismos zapatitos. ¿Qué tal? Cuando a la gente esto le pareció un despropósito, empezaron a decir que porque lo malo de la sociedad era que un futbolista ganaba más que un médico. No, lo malo de la sociedad no era que un futbolista ganara más que un médico en muchos casos, porque además los médicos también roban, que joder, y ganan mal. Lo malo era que un futbolista que no hacía la pelota o que no hacía los zapatos ganara miles de millones a costa del trabajo de mano de obra esclava de niños y niñas en los países del tercer mundo. Eso era lo que estaba mal. Pero los medios, cuando ven que la sociedad se va a dar cuenta que algo está mal, le tiran, no, lo que está mal es esto. Mira que esto está mal, y la gente se distrae por ahí, sí, pensando que la vaina está mal, pero no tan mal como en realidad está. Primera clase de economía, ya sigo con ustedes. O sea, es muy importante que expliquemos esto de la economía. Ahora que estamos con la luna en Tauro, además va a entrar la luna nueva en Tauro, es muy importante que entendamos la economía como una cosa que usan los políticos con sus índices macroeconómicos, deuda, como habla Milei, ¿no? Y no hay que la emisión y la fiscalización y la fiscalidad y la y entonces marean a la gente, y la gente, ¡ay, que gobierne, que arregle esa vaina de la fiscalidad, de las pensiones, de no sé qué verga, del gasto público, de la vaina! Hablan en ese lenguaje los políticos para que la gente no tenga ni puta idea de política, de economía, y no diga, bueno, necesito que venga un tipo que sepa full de economía para que arregle esta vaina. No, es muy sencillo, amiguitos, es muy sencillo. La economía se las voy a explicar cómo era hace una vez el hombre, no sé. Miren. Esta clase de economía del shock para dummies, de la doctrina del shock, lo primero que tienen que saber es que la base de la economía del shock son los bancos. Los bancos son los principales ladrones del sistema. O sea, los bancos nos roban a todos, ¿vale? Y están protegidos por los gobiernos. Cuando les digan crisis bancarias, es que los banqueros saquearon a todo el mundo, y de los impuestos que les cobran a la gente que perdió los ahorros, le dan a los banqueros. Eso es una crisis bancaria. Pero para que no sigan perdiendo el tiempo con mareos de los políticos, o una crisis de deuda. Una crisis de deuda es que los políticos se endeudaron mucho porque son corruptos y pidieron mucho dinero prestado para un país, ¿verdad? Y ahora no lo pueden pagar. Esa es la crisis de deuda. Eso es la crisis, los desastres que hacen los políticos y los saqueos a los que someten a sus poblaciones. Vean en esta película, vean un segundo para que vean qué fácil es la economía, cómo funciona la banca desde el origen de los tiempos. Entiendan muy bien esta clase breve y veloz del shock, de economía del shock. Y entonces esto es clases del shock, de economía del shock para dummies. Vean esta película, entiendan cómo funciona la banca y el dinero y los préstamos, cómo es imposible, cómo las bancas nos saquean desde que el mundo es mundo, y cómo los banqueros son unos parásitos. Imaginemos que el banco posee una cantidad total de, digamos, 100 monedas de oro. Que es la cantidad total de oro que existe. 100 monedas, ni una más. Además del hombre bueno, existimos otras 10 personas. Usted, yo, un herrero, tal vez un par de ganaderos, una costurera. 10 personas en total. Todos necesitamos oro para comprar y todos hemos pedido un préstamo. 10 monedas para cada uno. Un total de 100 monedas. ¿Se pierde? Claro que no. El banquero nos ha entregado todo su oro, con absoluta generosidad. ¿Y a cambio de qué? ¿Un simple 10%?
una monedita por persona. Es justo. Pero... Eso es. Pero, según Pitágoras, tenemos un problema. Si al cabo de 12 meses hemos de pagar 11 monedas cada uno, ¿de dónde las vamos a sacar? 11 monedas cada uno son 110 monedas. Eso significa que existen 10 monedas en intereses que nunca podrán pagarse. Nunca. Suceda lo que suceda. No hay problema. El banco fue inventado para facilitar las cosas, no para complicarlas. Hay una solución razonable. No se preocupen. Devuélvanme solo los intereses, una moneda cada uno. Esperaré. Y el próximo año ya me devolverán la cantidad prestada inicialmente. Las primeras 10 monedas, en definitiva. Adelante. Sin embargo, si devolvemos una moneda, nos quedarán 9. 9 a cada uno. Así que si aún debemos 10 monedas, al cabo de un año seguiremos con el mismo problema y además tendremos menos dinero. Correcto. Una moneda menos que el año anterior. Si repetimos la operación durante 10 años, y eso siempre que nos dejen pagar solo el interés, en ese tiempo nos quedaremos sin nada. Desaparecerá todo el dinero. Y sin embargo, seguiremos debiendo el préstamo inicial. El banco habrá recuperado todo el oro. Nosotros no tendremos nada. Y aún deberemos lo que nos prestaron al principio. 100 monedas entre todos, que nunca podremos devolver porque sencillamente no existen. Así que perderemos las tierras, los animales y los alimentos que hipotecamos como garantía al principio, hace 10 años. En 10 años el banco tendrá lo que tenía al principio, más todas nuestras posesiones. Y nosotros no tendremos nada, absolutamente nada. Con lo que en la práctica nos habremos convertido en esclavos del banco. ¿Y por qué? Por nada y a cambio de nada. Klaus Schwab crea el Foro Económico Mundial, ¿vale? Y empieza a sobornar que el Foro Económico Mundial también se llama Davos. Davos también tiene varios nombres porque ellos son civilinos y andan así, usando los nombres, usando la imagen. Foro Económico Mundial, ya te la idea que es una vaina y queda en Suiza, donde quedan los banqueros, donde quedan todas las organizaciones económicas. Entonces ya te da una idea de que es una vaina que está relacionada con la ONU, porque sí, porque invita al de la ONU, porque invita al otro, porque invita a Greta Thunberg. Y entonces las personas que van allá adquieren, entonces va bonos, van actores, van tal, que están preocupados por las ideas que lanza el Foro Económico Mundial, que no solo se ocupa de economía, supuestamente, sino se ocupa de que quiere acabar con el cambio climático, con la economía verde, que quiere a este señor Klaus Schwab, ¿verdad? Después de 50 años destrozando la economía del mundo, últimamente, antes del Gran Reinicio, que es un libro que él escribió, que lo sacó en plena pandemia para que la gente que estaba encerrada se leyera su libro de cómo él pensaba reventar el sistema, ya hacer el gran reinicio para meternos en la era digital y tecnológica, que son ciudades de 15 minutos, control biométrico, carnes digitales, ¿cómo se llama? Gente inútil, como dice Yuval Harari. Yuval Harari es el pensador de esta gente, el filósofo, que yo he hecho varios programas, les recomiendo que los vean, lo que dice Yuval Harari sobre de la clase inútil que se está creando debido a la robotización. En Europa ya no van a hacer falta los cajeros, ya están empezando con los supermercados va a haber gente que no va a hacer falta, entonces le están diciendo que les van a dar un ingreso mínimo vital. Eso lo probó Pedro Sánchez en España, ¿no? Cuando dejó encerrada a la gente, no les permitió trabajar, cerraron tantos locales porque no les permitían abrir por el supuesto bicho. Eso es economía del shock, economía del desastre. Crear un desastre, ¿verdad? Para comprar barato, crear incendios, ¿verdad? En zonas que ellos quieren adquirir para cosas danas, como lo que pasó en Valencia en octubre. Doctrina del shock, economía del shock. Por eso ese programa se llama Doctrina del Shock, porque los economicos hablando de cómo la gente
de la escuela de Chicago, Morgan Freeman y no sé qué, después de los shocks que hicieron en Chile y después del huracán Katrina y de cómo ella había visto que un poco, lo que pasa es que ella es woke, no, ella es de izquierda, pero no importa, fue muy lúcida en este análisis, ¿no? Después se le fue la lucidez apoyando a gente de izquierda. No lo entiendo, que se están pilas con una vaina y tal. Pero Naomi Klein delata cómo se hacen estrategias masivas psicológicas de shock para, por ejemplo, la caída de la Unión Soviética. Remataron todo y se crearon los grandes oligarcas, gente que sabía que se iba a desmoronar ese sistema, iban a comprar barato. También ha habido gente que ha sabido lo que iba a pasar en Venezuela, la crisis y vaina, y cómo apoderarse de los recursos. Toda esta gente que obtenía dólares preferenciales, el de la Polar ha hecho la mega multinacional más grande, o sea, importantísima, o sea, le quitó la mega multinacional, que era PDVSA, la multinacional, esa la destrozaron, ¿verdad? Y volvieron, ahora la mayor multinacional que tiene Venezuela es Polar, ¿no? Miren cómo que se quedó con el agua. El petróleo ya se lo seguimos dejando a Exxon y a Chevron, que son los que explotan el petróleo aquí, pero que ya descubrieron petróleo en Guyana, y por eso empieza este peo a querernos quitar Guyana mira, no voy a necesitar vuestro petróleo, huevones, porque tengo aquí Guyana al lado y no les voy a comprar más, los voy a bloquear, los voy a desconectar, y además eso es lo que nos están haciendo los gringos ahorita. Hay gente que se pone a cantar en el baño, media hora en el baño. No, chicos, 3 minutos más que suficiente. 3 minutos he contado yo y no quedo hediondo, se los garantizo. 1 minuto inicial. 1 minuto inicial. Dígame, hay gente que entonces hay que esperar que caliente el agua. ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces abren el chorro ahí y el agua botan. Agua potable, además. Ese es un crimen. 1 minuto, 1 minuto jabón y champú y 1 minuto para quitarse. ¿Qué más hace falta, María Cristina? Para bañarse. Si tú te vas a tirar ahí en la, ¿cómo se llama? En la bañera con el jabón y prendes el ¿cómo es? El jacuzzi que llaman, si tienes. No, pues imagínate tú. 1 minuto jabón y champú y 1 minuto para quitarse. ¿Qué más hace falta, María Cristina? ¿Qué comunismo es ese? Hay gente que se pone a cantar en el baño. ¿Qué comunismo es ese? 1 minuto jabón y champú y 1 minuto para quitarse. ¿Qué más hace falta, María Cristina? ¿Qué comunismo es ese? ¿Qué comunismo es ese? Bueno, miren qué bueno era nuestro amigo, que mientras nos prometía la mayor suma de felicidad posible, también nos prometía que no nos íbamos a bañar 2 veces al día como se hacía aquí en Venezuela antes, por el calor y porque teníamos mucha agua. Aquí estaba nuestro amigo ya anunciándonos que esa revolución tan feliz que nos venía a dar nos iba a quitar un recurso tan elemental como el agua, tan nuestro. Nosotros nos dicen que solo producimos petróleo, pero nosotros tenemos agua. Ese es uno de nuestros recursos más importantes. Bueno, este comunismo se la iba a privatizar, siguiendo un poco las exigencias de este señor que ahora está en el Foro Económico Mundial, ¿verdad? Del director de Nestlé, porque Nestlé, ¿verdad? Es una empresa amiguita de Polar, ¿verdad? El supuesto enemigo capitalista de este gobierno comunista, pero que capitalista y todo, y muy enemigo del gobierno y todo, pues ha privatizado el agua venezolana. No hay manera de saber cuánto le paga el gobierno por litro, pero se sabe que en Europa pagan muy poquito a Nestlé. Entonces, en Europa, que supuestamente son del primer mundo y no son unos colonizados como nosotros, le pagan tan poquito, es de esperar que nosotros aquí le paguemos una miseria Polar. Te venden los 5 litros de $5, te dicen que es por los envases de plástico tóxicos, esos en los que se embala el agua venezolana para vendernos a $5, 5 litros, insisto, $1 por litro, el litro a $1 en Venezuela, el litro de agua a $1. Ese es el comunismo que nos trajo aquí nuestro señor amigo, que nos privatizó el agua. Eso fue bla 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 bla, que el enemigo, que no, que sí, que no, que no, que sí.
Págale a Minalba $5 por 5 litros de agua venezolano, si quieres tener acceso a agua potable, que la venden en Farmatodos. Yo ahí empecé a sospechar de la revolución cuando yo vi que cuando Chávez estaba controlando los precios, tú entrabas a Farmatodo y conseguías Coca-Cola, pero no conseguías agua, porque saben que Polar es una de las socias más importantes de Pepsi-Cola México. Ustedes saben que en México tienen un problema de obesidad porque la gente bebe más Coca-Cola que agua. Entonces este señor Lorenzo Mendoza, al que tanto admiran en este país, lleva esa empresa, lleva pues muchos años envenenando y dándole alimentos de baja calidad a la familia venezolana, pero no solo eso, sino con plástico, contamina todas las playas y todo el paisaje venezolano, y no verán a ninguna fundación Polar encargada de reciclar el plástico que producen todos sus envases. No verán campañas de concientización para que la gente no tire la basura de Polar en las playas. No lo verán. Verán a gente promoviendo a Maggi, ¿verdad? Los cubitos esos tóxicos, ¿verdad? Que le dan mucho sabor a la comida y le dan mucho cáncer al cuerpo también. Eso es lo que verán. Ese es el comunismo. Báñense menos los pobres. En las urbanizaciones del este hay agua que jode, ¿verdad? Potable, riquísima, hay jacuzzi, hay cerámicas de lujo. Y en las casas de los jerarcas y de los opositores, los negociantes, los dueños de todos los supermercados, de la Polar y de todas las distribuidoras de Venezuela que siguen trabajando 25 años después, más ricos, ahora pagando sueldos más bajos y cobrando los alimentos un 300% más caros que en el exterior. Ese es el socialismo al que se refiere nuestro querido comandante. El socialismo loquísimo, súper moderno que tenemos en Venezuela, que es como el socialismo de Dubái, es más o menos el mismo tipo de socialismo. Una élite como de reyes, de príncipes, y la gentuza detrás de las enormes torres de lujo. Ese es el socialismo del siglo XXI. Socialismo de mojón, para los subnormales, para los retrasados. Ese es el socialismo. Hay gente que se pone a cantar en el baño, media hora en el baño. No, chicos, 3 minutos más que suficiente. ¿Qué socialismo es ese? ¿Qué socialismo es ese de estar cantando en la ducha? ¿Qué socialismo es ese de usar el agua gratis, como si fuera tuya, como si fuera un derecho? No, eso no es socialismo. Yo les voy a explicar qué socialismo es ese. Socialismo de toda la vida. El socialismo es la nueva denominación que se le dio en el siglo XX a la hipocresía de toda la vida, de los gobernantes, a la hipocresía de los poderosos. El socialismo, ¿verdad?, es un sistema inventado, un marketing político inventado por los banqueros para someter sociedades enteras a través de líderes que son títeres, ¿verdad?, que venden, que van a repartir igualdad, que estimulan las pasiones más bajas de la sociedad, la envidia, el resentimiento de los pobres, y juegan con sus sentimientos y les hacen creer que ellos los van a proteger, y lo que hacen es volverlos más pobres. Economía básica. O sea, economía básica es quién gana y quién pierde, que ha pasado en estos 25 años gracias a pues todas estas cosas tan buenas que nos iba a dar este señor. Que socialismo es socialismo es que sus familiares y sus amigos sí se bañan y usan jacuzzi y se bañan con agua tibia y están horas en las duchas, ¿entiendes? Y les dan las islas de Mochima y de Los Roques para que se bañen en agua divina. Y los pobres no les ponen cañerías de plástico y de mierda tóxica, sucia, ¿verdad? No ponen recogida de basura para que todos los plásticos que tira Polar, que produce Polar, se rieguen en los ríos y contaminen toda la gente. En esas misiones de vivienda no le ponen recogida de basura, entonces la gente tira la basura en el monte, en el agua, y contamina las aguas que servirían para que la gente tuviera cañadas y ríos para abastecerse de agua. Está todo diseñado, pero como quien no quiere la cosa. Es todo, mientras te están diciendo una cosa, están haciendo otra por detrás. Ese es el socialismo, así se llama, hipocresía. Hipocresía. El socialismo es que los jerarcas, 25 años después,
usan zapatos de $300, que este señor que te está diciendo que no te bañes tanto está con un flu ahí carísimo, hablándole a los pobres y diciéndole que los representa, pero él representa es a las multinacionales y representa a los gringos. Es socialismo del siglo XXI, que porque te haces soberano terminas pagando en dólares. Ya lo que nos falta es hablar inglés ya directamente con tanta revolución. Pagamos los mangos a $2. Ya lo falta es pedirlos en inglés, no sé cómo se dice mango en inglés, pero es ya lo que nos queda para ser más independientes, que cuando llegó este señor a preguntarnos qué socialismo era y a decirnos que no nos íbamos a bañar tanto. Y que qué es eso de cantar, que lo único que puede cantar es él todo el rato por televisión y ponernos la cadena, invadirnos la vida y comernos la cabeza. Él era el único que podía cantar, eso de estar cantando en la ducha, imagínate, tú lo que tienes que trabajar como un perro 12 horas sin agua y cobrando sueldos de miseria africanos, ¿entiendes? Para que sus amigos, que son enemigos aparentemente de la Polar y de la Nestlé y de todas las mega y de Exxon y de todas las multinacionales, le paguen aquí a la gente sueldos esclavos, ¿verdad? Pero además llegue a la casa y no tenga agua, y no tenga luz, y se le vayan los servicios básicos y se los vayan encareciendo poquito a poco, con paciencia y salivita y hechos los huevones, como hacen todo en Venezuela, es la doctrina hecho lo mismo que están haciendo en Europa, pero aquí lo hacen como que ellos son muy torpes y muy tontos y todo lo hacen porque son muy corruptos. No, son corruptos, pero están siguiendo, son agentes del shock en Venezuela, ¿ves? Para venderle el país a las multinacionales, para darle nuestros recursos a la banca internacional, para endeudarnos, para esclavizarnos, para sacarnos del país, para quitarnos del territorio a los venezolanos, toda la migración, todo, está todo fríamente calculado por los diseñadores del sistema y los ingenieros sociales, que son neocomunistas. Así es, economía básica. Quien gana y quien pierde. Ese es el comunismo que te está contando este señor. Se llama hipocresía. La carencia y la vaina para los pobres y los huevones. Fiesta para las multinacionales. Los millonarios venezolanos siguen siendo los mismos. Los amos del valle siguen siendo los mismos. Y siguen más ricos que antes. Los que están más jodidos son los pobres, que supuestamente vino a salvar aquí nuestro amigo, que en lo que pudo nos dar Rolex, trajes mandados a hacer y tal, mientras te está hablando de socialismo. Y tú te lo crees. Y no puede haber un actor de Hollywood, un gringo, porque no joda. Y no puede haber Obama, porque si tuviera colita se la mueve. Y tú sigues creyendo en que este es revolucionario. ¿Crees que un revolucionario serio le sonríe a un tipo como Obama que está masacrando gente? No, amiguito, no. Una persona con dignidad, como Gaddafi o tal, que también le sonreía. Pero no tanto quizás porque se ilusionó, porque el pobre Gaddafi se creyó en un momento como todos que a lo mejor Obama era bueno. Y Obama fue el que se lo cargó. Pero bueno, en el caso de Chávez, tanta huevona que habla y lo que lo veía. Y con el rey de España lo mandó a calle, después le regaló una camiseta. ¿Qué es eso, mijo? Ten seriedad, ten dignidad, ¿qué pasa? Ay, no, pero él es el más arrecho, el más peleón. Bueno, el más peleón con los pendejos, con los huevones venezolanos sometidos bajo la bota militar. Pero con los de afuera, con los yanquis, con todo, se volvió loquito. O sea, la faramaya, cuando venía a visitar Naomi Campbell, el más faramayero del salón. Se casó con una catira, no se casó con ninguna negra tampoco. Apenas cogió poder. Así es, hipocresía se llama ese socialismo. Hipocresía, búsquenlo en el diccionario. Es lo que ahora llaman socialismo del siglo XXI. Entonces la economía habla de los recursos, de los recursos. Pero ustedes tienen que saber que los recursos no son solo los recursos naturales, el agua, el aire, el fuego. Esos son recursos, elementos. Los recursos son los minerales, el oro, el hierro, la plata.
los recursos son las personas, por eso los departamentos en las empresas se llaman recursos humanos. Las personas somos recursos humanos, población, ¿verdad? Los recursos financieros. Los recursos financieros son el dinero, ¿no? La moneda, el valor de la moneda, cómo la moneda se degrada, cómo degradar a una moneda como hicieron con el bolívar, cómo desaparecerla, diluirla, volverla a un papel barato. Eso es economía, amiguitos. O sea, la doctrina del shock que se aplicaba en Venezuela se llama sicariato económico. Se trata de que mandan gente, distintos agentes, ¿verdad?, que a través de distintos departamentos van generando un shock social económico, ¿verdad?, vendiendo dólares más caros de lo que tal, si el gobierno hace una vaina, estas guerras económicas, comprando vainas, dejando que se pudran alimentos en lo que pasó en Pudreval. Esos son hechos económicos. O sea, lo de Pudreval, ¿verdad?, que dejar que pudieran toneladas de comida, estuvo directamente relacionado con la inflación posterior, la desaparición de alimentos, tal, y la crisis que vino después. Pero la gente no se da cuenta porque son shocks. O sea, que en una sociedad que está en crisis de hambre se pudran toneladas de alimentos por la corrupción del gobierno, así que la gente agarre y esté iracunda, desesperada, horrorizada, choqueada por lo que le están haciendo y por la situación en la que la meten, y no pueda pensar con claridad, no pueda pensar con claridad cuáles son sus elecciones y cuáles son sus opciones. Y la sociedad venezolana, sometida a este shock durante 25 años, está tan desesperada que cree que, por ejemplo, un tipo como Edmundo o María Corina pueden ser una opción de algo para alguien. Gente que no tiene postura en la vida, que no tiene postura política, que le daba igual si ganaba Trump o ganaba Biden, pidiendo cacao, viendo a bien que le regalan el culo. Si nos salvan van a tener todos los recursos venezolanos, les regalo el Esequibo, les regalo el culo. Eso es lo que dice esta gentuza, ¿entiendes? Si nos salvan de los chavistas, les regalo el culo. O otra gentuza desesperada, ¡ay, páranos, Prince, vengan! Eso es que la gente la tiene loca, que ya la gente no tiene salida, que se siente desesperada. Gracias a 25 años de chao, cosas que hacen, cosas que... Sin embargo, en los últimos años ciertamente ha habido una recuperación y una tranquilidad de esto, como después de 2018, creo, 19, ya empezó a tal, y con el coñazo del 2020, terminaron de ordenar, ¿no? Y cuando yo vine aquí ya estaba la cosa bastante relajada. Y se ha vuelto a intentar alterar con las elecciones estas showceras, pero ha sido patético el show considerando lo que está pasando en el resto del mundo, y que es lo que yo decía. Aquí a María Corina le rayan la camioneta los atentados, y al presidente de Estados Unidos le disparan, por lo menos, un atentado serio. Las cosas de aquí ya son patéticos. El presidente no ponen al viejito comiendo empanadas. En serio, la gente quiere que ese viejito lo salve. Y además el viejito que aceptó el gobierno. Bueno, yo con este sí compito. María Corina Lloris no, porque se llama igual que María Corina, entonces eso le va a facilitar los pósters, no van a tener que reimprimir toda esa mierda, entonces no van a perder ese material de impresión. Por eso es que no dejaron a la otra María Corina, fue por una cuestión económica de ahorro de material de merchandising. Que ya tenía María Corina, dijo, por eso hizo María Corina, buscó una que se llamara María Corina, para no perder el merchandising que ya tenía hecho. Entonces el gobierno, para joderla, le dijo, no, te jodes, vas a tener que hacer merchandising con El Mundo ahora, con otro nuevo. Y le puso El Mundo, que era, no podían hacer la corrección ahí María Corina. Si le hubiera puesto Juan Carlos, a lo mejor Juan Carlos, María Corina, pero no, El Mundo, bueno, no sé, sí, sabes poner El Mundo ahí. Y bueno, la viejita le daban la forma del mundo, puede ser, pues, no sé. Bebé, vamos a ponerte uno que parezca un bebé repollito para que no digas y uses la publicidad de bebé repollito para sacarle las fotos al mundo, comiendo empanadas. Bueno, todas estas cuestiones son economía, amiguitos. Y la CIA, el Mossad, todos los departamentos que trabajan para los banqueros internacionales. A ver, dense cuenta que la banca, los bancos, son mafias. Nos están robando todo el tiempo por todas partes, por los dedos. O sea, si pagas te roban,
y tal, te roban, comisión, o sea, estás obligado a tener tu dinero ahí y te cobran comisión por tenerlo ahí, y porque supuestamente ellos te lo cuidan, pero si alguien te lo roba, no siempre te lo devuelven, ¿eh? En Europa sí todavía pues, disimulan un poco más, pero aquí en Venezuela te estafan, alguien se te mete en la cuenta y te roba todo, y el Banco de Venezuela te dice, te robaron, mira, te jodí, cuidado, no es que nadie vea tu clave. Y aquí en Venezuela gritamos la clave en las cajas. ¿Cuál es tu clave? ¿Cuál es tu verga? O sea, raro que no pase más. Yo por eso ando en efectivo. Y nos dan billetitos y mira cómo se las monta el gobierno aquí para hacer la doctrina del que están haciendo en el mundo. Quieren digitalizarlo todo, la economía y que todo sea. Entonces aquí hacen billetitos de mierda que no te provoca tener, porque tienes que tener un poco y se rompen y la gente no los acepta y se deshacen en las manos, son basura los billetes. Entonces inventaron una vaina biopago, que la gente paga con el dedito, que yo no sé cómo es eso, me imagino que hay que ir y no sé, no sé cómo se hace el biopago. Pero es para eso, para que la gente ya sea... El banco ya me tiene aquí, ahora te vamos a meter el chip pago. Te pones esta mierda aquí y con esto pagas pensando en nada más. O con esto te preocupas por las deudas también. Bueno, nada, amiguitos, que se inventó el Foro Económico Mundial, el mundo ha ido de mal en peor, se han degradado los productos, en que nada sirve ya, que la ropa se deshace, que se han creado estas marcas como Chain de ropa basura, con tintes venenosos y tóxicos que contaminan, dígame, las pobres países, Malasia y vainas, estos países donde se fabrican estas vainas, hay incendios en esas fábricas, tienen en mano de obra no esclava. Lo siguiente, los esclavos, ya les digo, los esclavos de antes, los que se llevaban a los campos de algodón, vivían de lujo en comparación a cómo tratan a los esclavos contemporáneos en ciudades chinas como Foxconn, donde, miren este poeta chino que se terminó tirando por el balcón, escribió estas cosas, este carajito, porque la vida de muchos jóvenes chinos es infame fabricando iMacs y vergas para Occidente, ¿no? Fabricando Nikes, para que después en Occidente además estos hijos putas se han vuelto locos y quieren venderte zapatos de $6,000, todo cuesta $3,000, tal, para tener algo que no se rompa. Bicicletas, quieres comprarte una bicicleta, si yo lo he hablado en otros programas, pero yo que soy ciclista. Antes tenías una bicicleta decente por un precio razonable, ahora para tener una bicicleta decente tienes que ir de $1,000 mínimo, y de ahí para abajo son bicicletas que tienen los componentes de hule, de verga, todo se deshace, y así con todos los repuestos de las cosas ya no duran, todo es una gastadera de huevonadas. El otro día fue a comprar un rodillo para pintar, y digo, ¿cuánto cuesta ese rodillo? $5, y yo, bueno, dámelo. No, $5 el palito del rodillo, el mango costaba 7, el mango del rodillo costaba 7. Y yo digo, la próxima vez que venga me van a vender la asadera del mango, el palito del mango y después la verga separada. Y después me van a vender el enrosque oficial del vergo, que la tele voy a tener que pagar a un señor un dinero extra para que me enrosque correctamente el rodillo, porque va a necesitar una máquina especial para poderlo enroscar. Aguanten 5 años más. Ya los restaurantes no tienen baño, ya no joda, porque tenemos una servilleta en un sitio que aquí en Venezuela, digo, que se nota más ese proceso de degradación económica que viene en el resto del mundo. Esto viene en todas partes, pero a nosotros, como somos de tercermundistas, nos las aplican primero, ¿no? Los alimentos, esas harinas de mierda, el aceite verga. Y para comprar un aceite de oliva, $20 un aceite de oliva, $20 un litro de aceite de oliva en Venezuela, 2025 abril. Pero la gente está peleando por los votos de María Corina. Esta bicha no habla de estas cosas, nadie habla de estas cosas, nadie habla de la privatización del agua, nadie habla de por qué esa degradación, las vainas de luz, la luz se va a cada rato porque les ponen cables que pasa una lagartija por ahí, pasa una lagartijita chiquitica y la vaina se revienta. Y aquí en Venezuela, que las lagartijas son así, ¿verdad? Pasa una lagartija, se electrocuta la pobre lagartija y nos quedamos sin luz. Todos hasta que encuentran dónde se electrocutó la lagartija toda la semana.
todas las semanas, y si no te la cortan por eso, te la cortan porque están haciendo algún tipo de mantenimiento arrechísimo que lo hacen cada 2 semanas, que tú dices, verga, pero con ese mantenimiento deberíamos, no se debería ir nunca. La mantienen burda, la luz más mantenida del salón, la llaman a ella aquí en Venezuela. Pero toda esta degradación de los recursos, porque la luz es un recurso y el agua es un recurso, y esa inaccesibilidad a los recursos es culpa del Foro Económico Mundial. Y amiguitos, se los digo así de claro, el CO2 es lo que emitimos los seres humanos. Eso es lo que ellos dicen que contamina, el CO2. Ya probaron no dejarnos respirar bien en el 2025 y tenían los empleados trabajando suboxigenados. Yo no sé si a ustedes no les parece eso criminal, pero yo estoy segura que se crearon un poco de enfermedad. O sea, como si no fuera suficiente con la comida envenenada, con lo que te tiran del cielo, con los venenos que te meten en el champú, en el jabón y en las vainas baratas. Aquí en Venezuela venden jabones y vergas baratas. ¿Por qué los jabones? Porque te cuesta una vaina para limpiar posetas, ¿verdad? Te cuesta $4. Un jabón de estos oficiales buenos, ¿no? Originales. O un Ace, un cartón, una verga de Ace, de jabón Ace de lavar ropa, de buena marca, te cuesta $4 o $5. Un perol de yogur, $10, amiguitos. Un perol de yogur en Venezuela, en la Venezuela socialista. Que tenemos leche, aquí hay leche que jode también, hay vaquitas y de todo. Bueno, los mangos a $2 el kilo, que yo no dejo de llorar por eso, porque adoro los mangos, y Venezuela era una jalea de mango. Todo esto es guerra económica. Hacen que el país sea invivible para nosotros, para quedarse ellos con los recursos, después, traer las multinacionales, no sé qué pretenden, la verdad. Y no sé cómo, y sinceramente no sé cómo es el juego del todo. O sea, yo sé que esta gente, o sea, si ha estado ahí es porque los gringos han querido que estén ahí, y no estarán ahí cuando los gringos no quieren que estén ahí, no cuando nosotros, Willis May, Carolina Coromoto lo decida, o Epson Daniel en Tucupita lo decida. La democracia no funciona, ya les vean mi programa. Y bueno, hasta aquí esta sección de economía súper veloz, brutal, para dar ubicate 500 miligramos sobre la situación, porque lo que viene es candanga con burundanga. Entonces hay que por lo menos saber por dónde vienen los tiros. Este es el fin de esta edición económica